capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. El Señor habla a la serpiente y le dice lo siguiente. Génesis 3, 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Préstenme una Reina Valera, por favor. Quiero leerlo en la versión Reina Valera, que tienen muchos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Padre, queremos en esta hora descubrir en tu palabra la fuerza destructora de la muerte. Pero queremos descubrir en tu palabra la fuerza viviente del Evangelio, la fuerza de vida del Evangelio, para saber que no nos hemos comprometido en un proyecto que será en vano, sino en una vida que es eterna. Padre, háblanos esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. En su glorioso nombre, háblanos. Amén. Siéntense, hermanitos. En este versículo arranca toda una historia. Una historia que algunos llamarán la historia de la salvación. Es decir, aquí arranca los esfuerzos de Dios por recuperar la creación. El esfuerzo de Dios porque la vida vuelva a triunfar, porque la paz, la reconciliación abra camino en la vida de los hombres. Porque el hombre, al concederle al enemigo, a la serpiente, al concederle a la serpiente el hecho de creer su palabra y de obedecer su palabra, el hombre se está declarando esclavo de la serpiente. Porque al obedecer la palabra, el hombre está reconociendo que la serpiente es quien guía y quien decide su caminar. Hacer no es un simple hacer. Cuando obramos, estamos diciendo a quién pertenecemos. Cuando actuamos, estamos diciendo a quién respondemos. Obrar no es simplemente obrar. Actuar no es simplemente actuar. Cuando actuamos, estamos diciendo a quién responde mi vida. No es simplemente aquello de decir, es que lo hice sin querer, es que solamente pasó. No. La trascendencia de nuestras acciones es que reflejan a quién reconocemos como Señor de nuestra vida. Cuando obramos, estamos siguiendo los lineamientos de algo o de alguien. Cuando actuamos, estamos
señalando que lo hacemos bajo la dirección de alguien. Por eso es que nuestras obras, dice el Evangelio, revelan a quién pertenecemos, si a la luz o a las tinieblas. Lo que yo hago revela a quién pertenezco, a quién obedezco, a quién sigo. La lógica y la dinámica de quién yo obedezco. Nuestras obras no son simplemente obras aisladas. Lo que hacemos refleja a quién obedecemos. Y en el capítulo 3 de Génesis, el ser humano va a dejar en claro que sus obras no responden a la palabra divina, sino que las obras responden a la palabra engañosa de la serpiente. El ser humano va a optar por vivir bajo la lógica de la serpiente y por tanto bajo los efectos de la palabra de la serpiente. Porque así como vivir bajo la palabra de Dios tiene sus efectos, de igual manera vivir bajo la palabra de la serpiente tiene sus efectos. Ningún tipo de obediencia queda neutro. Toda obra refleja que yo obedezco una cierta palabra y esa palabra tiene ciertos resultados para mi vida. Y a veces no nos percatamos realmente de las consecuencias de lo que hacemos hasta que vemos las cosas delante de nosotros. Pero nuestros actos me dicen a quién pertenezco. Y debo aprender a descubrir que detrás de esa palabra a la que mis actos responden, yo entro entonces a una diríamos, a una esfera de resultados y de efectos sobre eso. En el caso de Dios, Dios les entregó una palabra muy clara. Dice capítulo 3, versículo 2. Cuando Dios pone al ser humano en el Edén, Dios dice, capítulo 2, Dios le dice en el versículo 8, 2:8 de Génesis, Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y ahí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Versículo 15. Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. 16. Y le dio esta palabra, le dio este mandato. Dios da una palabra, Dios entrega una palabra y espera que las acciones del hombre sean iluminadas, orientadas y dirigidas por esta palabra. Y Dios le dice, versículo 16, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Puedes comer de todo, pero no deberás comer de este. ¿Qué ocurrirá el día que comas? Ciertamente, ahí está la palabra de Dios. Ahí va el designio divino. Dios coloca al hombre en un jardín donde tiene de todo para comer, a excepción de un único árbol. Salirse de la esfera que Dios le ha puesto al hombre significa la muerte. Y es que siempre será así, hermanos. Cuando nosotros decidamos vivir bajo nuestra propia
orientación. Cuando decidamos abandonar la palabra de Dios que da vida, lo que nos queda, lo que nos resta es muerte. Ahora, capítulo 3. Aparece la serpiente. ¿Cómo se describe en el versículo 1 la serpiente? Que era más astuta que todos los animales del campo. Y la serpiente se le acerca a la mujer y le pregunta: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Fíjese usted la manera de cómo la serpiente comienza a trastocar, a trastornar, cómo la serpiente comienza a confundir a la mujer, diciéndole algo que Dios ha dicho que no es verdad. Siempre el diablo quiere confundirnos tocante a lo que Dios ha hablado. Siempre el diablo quiere confundirnos tocante a lo que Dios ha dicho. Siempre la idea del diablo es quitarle a usted la palabra que Dios ha puesto en su corazón. Siempre el diablo quiere robarle la palabra, porque la palabra de Dios es lo que trae vida. Y si él logra confundirlo, si él logra arrebatarle esa semilla, si él logra quitarle esa palabra, usted quedará bajo el imperio de la muerte. Porque la vida está en la palabra de Dios. Su promesa es nuestra esperanza. Cuando Dios quiere obrar salvación en nosotros, Él lo que envía es una palabra. Por eso siempre le decían al Señor Jesús: di la palabra. Di la palabra, porque es en esa palabra donde Dios ha colocado su poder salvador a nuestra vida. Es en la palabra donde Dios ha decidido que resida el poder vivificador para usted. Por eso es que Dios siempre envía una palabra. Por eso Él dice en boca del apóstol Pablo: porque es en la palabra del evangelio donde reside la salvación. Por eso es que el diablo tiene entorpecida a una cantidad de iglesias que no predican la palabra, porque al quitarles, al castrarles el compromiso de predicar la palabra, está robándole al mundo la oportunidad de oír el poder salvador de Dios. Por eso las iglesias que viven encerradas, solo en actividades sociales, casi familiares, como que fueran una secta, son gente que ha sido castrada por el enemigo, quitándoles el compromiso con la palabra. Porque si algo quiere el enemigo desamparar al mundo, es robarle la palabra de Dios. Porque es en la palabra donde Dios hace residir su poder salvador. Por eso dice: es por la palabra del evangelio que Dios ha decidido salvar al mundo. Es por la palabra de la cruz que Dios ha decidido redimir al género humano. Esa es la palabra. Por eso el enemigo lo que tanto anhela es arrancar esa palabra. Y es lo primero que intenta con la mujer: confundirle. Quiero que vea brevemente el evangelio. Vamos a tomar Lucas 8. Ustedes han oído la parábola del sembrador. ¿La recuerdan? En Lucas 8, versículo 11, Jesús explica la parábola. Lucas 8, versículo 11. ¿Lo tienen? Este es el significado de la parábola. ¿Qué es la semilla? La semilla es la palabra. Cuando Dios decide intervenir en la vida humana, ¿qué es lo que Dios da? Una palabra. Cuando Dios decide actuar en la vida del ser humano, ¿qué envía? Una palabra. Siempre. Dios siempre
envía una palabra como agente operativo de su actuación. Siempre. Por eso Dios levantaba profetas. Porque en la boca de ellos ponía esa palabra dinamizadora. Cuando Dios quería intervenir para salvar, cuando quería intervenir para liberar, cuando quería intervenir para perdonar, para limpiar, para purificar, cuando Dios quería redimir, restaurar, Dios siempre enviaba una palabra, siempre decía, ve y dile esto a mi pueblo. ¿Y qué significaba esto? Que Dios quería intervenir allí. Y dice, versículo 11, la semilla es la palabra de Dios. 12. Los que están junto al camino son los que oyen la palabra. Pero ¿quién viene? ¿Quién aparece? ¿Y para qué aparece? Para quitar la palabra del no sea que crea esa palabra y la palabra traiga salvación. ¿Están oyendo, hermanitos? Cuando Dios envía una palabra, envía esa palabra para traer vida. Por eso no hay momento más importante en la celebración cristiana que la palabra, porque en esa palabra que se está dando, Dios le está comunicando a usted un mensaje, una promesa, una declaración a la cual usted debe aferrarse y decir, esta palabra es para mí, yo la tomo, eso tiene que ver conmigo, no es ese hombre que está allí, es Dios quien me trae un mensaje, es Dios quien me trae una promesa, es Dios quien me da una profecía, es Dios, yo me tomo de ese mensaje porque es el Espíritu quien está hablando a mi vida. Pues quiero decirle que a la hora de la predicación, el Espíritu puede hablar cosas que ni siquiera yo tenga idea. ¿Me está oyendo? Yo puedo estarle transmitiendo a usted una palabra, una idea, una verdad bíblica, quizás en mi perspectiva, quizás a mi manera, pero el Espíritu tiene la capacidad que esa palabra cobre en usted un sentido particular, un sentido propio, un sentido que solo tiene que ver para usted. Quizás ni lo va a entender así el de la par, no lo va a entender así el de su lado, pero a usted se le estará llegando una palabra por el Espíritu de una manera precisa, particular, y en esa palabra Dios quiere obrar en su vida. Pero no debería de haber un momento más importante para usted de poner sensible el corazón a la palabra, porque el mensajero solo es eso, mensajero, que Dios en su gracia ha querido usar para transportarle a usted su palabra. Y dice, el diablo aparece, le quiere robar la palabra, porque él sabe que si usted acoge esa palabra, él sabe si usted le da cabida a esa palabra, él sabe que si usted se aferra a esa palabra traerá a su vida ¿qué? Salvación. Los efectos salvadores de Dios. Esa palabra canalizará a su vida la fuerza de salvación que hay en Dios. Esa palabra va a traer salvación siempre. Mire Isaías, quiero que me entienda esto. Isaías 55. Quiero que me comprenda esto, para que entienda la obra del diablo. Isaías 55. Dice la Biblia, versículo 10. ¿Está conmigo, iglesia? Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, oiga eso, sin antes regar la tierra y hacerla fecundar y germinar,
para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis. Cuando Dios quiere hacer algo, ¿qué envía? Dios dice, quiero bendecir a fulano. Quiero bendecir a Sergio. Lo quiero coronar de mi bendición. ¿Qué le va a enviar Dios? Una palabra. Tengo el propósito de mostrarle mi misericordia a Rogelio. Quiero coronarlo de mis favores. ¿Qué le va a mandar Dios? Una palabra. Y esa palabra nadie la puede detener. Dios la dice y se cumplirá. Dios dice así será y se llevará a cabo. No regresa a mí vacía. Esa palabra hará lo que yo quiero. Ahora, hay un problema. El diablo no puede impedir el efecto de la palabra. No puede impedirlo. Porque es palabra del Señor. Se va a cumplir. No puede retener la fuerza cumplidora de la palabra de Dios. No puede. Porque la palabra lleva la fuerza divina. Pero ¿sabe qué sí puede el diablo? ¿Sabe qué sí puede el diablo? Y lucha y trabaja para eso. Y en muchos corazones lo logra. Es que esa palabra no llegue a entrar en su corazón. Es que usted no retenga esa palabra. Es que usted no guarde esa palabra. Es que usted se despoje de esa palabra. La palabra se va a cumplir, pero usted se perderá en su vida de los efectos salvadores de la palabra. ¿Me está oyendo? La palabra siempre va a hacer lo que promete, pero usted no lo disfrutará porque no atesoró esa palabra en su vida. Por tanto, usted queda fuera, queda al margen de los efectos salvadores de la palabra. El diablo dice, bueno, no puedo evitar que esta palabra venga. No puedo evitar que esta palabra regrese a Dios. No puedo evitar que esta palabra traiga salvación. Por tanto, voy a apartar a fulano de esta palabra. No puedo evitar que la palabra se cumpla, pero sí puedo apartarlo a usted del cumplimiento de la palabra. ¿Me van oyendo ahora, hermanitos? Volvamos ahora a Génesis 3 para que entiendan la obra del enemigo. ¿Qué es en Génesis 3:1 lo que la serpiente cuestiona? Lo que Dios, con que Dios os ha dicho. ¿Qué va cuestionando? La palabra. ¿Qué va poniendo en duda en su vida? La palabra. Que Dios te ha dicho, ¿qué decís? Que Dios te prometió que vas a ser madre. Ay, mi hijita, es imposible. Que vas a hallar un buen trabajo, si ya te van a despedir de este. Que se va a levantar tu empresa y no ves que te acaban de embargar. Con que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín. La mujer viene y responde, podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol,
ni lo toquen. De lo contrario, morirán. La serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, ustedes no van a morir. Ya no la quiere confundir, está negando la validez de la palabra. Ustedes no van a morir. Y no solamente le niega lo que Dios ha dicho, sino que les dice, Dios sabe muy bien. Y que mire, el diablo es terrible. El diablo apela a Dios mismo para confundirlo a usted. El diablo apela a la misma existencia de Dios para hacerle confundir y trastornar su mente. Es que Dios sabe. Dios sabe. No, hermanito, no se preocupe. Si Dios sabe. Y le dice que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. A partir de aquí tiene la mujer que decidir si obedece a Dios o obedece a la serpiente. Lo que Dios le dice es, si comes van a morir. Y la serpiente, si comes vas a ser como Dios. Y Dios no quiere que ustedes sean como Él. A partir de aquí, el ser humano eligió la palabra de la serpiente. Tomó una decisión, tomó una acción como consecuencia de la palabra de la serpiente. Esto trae al versículo 15 una consecuencia. Hay una enemistad entre la serpiente y la mujer. Y entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, o sea, la descendencia. A partir de aquí se plantea una enemistad. A partir de aquí se plantean dos bandos. A partir de este momento hay una guerra abierta entre la serpiente y la descendencia de la mujer. Hay una guerra a muerte. La serpiente está enemistada para siempre con la descendencia de la mujer. Significa, el diablo tiene la intención a partir de aquí de acabarse la descendencia de la mujer. Significa, amados hermanos, el diablo no anda jugando. Quiero que entiendan eso. El diablo tiene como propósito claro destruir su vida, su hogar, sus hijos, sus hijas, su simiente. Jesús lo dijo en Juan 10:10. El ladrón viene para matar, hurtar y destruir. No viene para otra cosa. El diablo viene para aniquilar. El diablo se ha propuesto destruir su vida y su descendencia. Quiero que piense por un momento con claridad. El diablo quiere destruirle a usted y destruir sus hijos. Destruirle a usted y destruir sus hijos. Hay una enemistad, hay una guerra. El género humano está en conflicto contra la serpiente. Y si no entendemos esto de la guerra que hay, nos vamos a encontrar jugando al cristianismo. Vamos a encontrarnos jugando a ser seguidores de Dios, a ser religiosos. Dios no nos convoca a una religión. Dios nos quiere revestir de una capacidad para derrotar a la serpiente.
Lastimosamente la gente, en lugar de pelear contra la serpiente, lo que hace es hacer religiones. En lugar de prepararnos y dejarnos preparar por la palabra de Dios, que es nuestra armadura para pelear, en lugar de hacer eso, lo que hacemos es que fabricamos ídolos. Las iglesias hoy tienen como ídolos los templos, sus tradiciones, sus doctrinas, sus historias. No estamos ya en guerra contra la serpiente. En lugar de entendernos que somos llamados por Dios a pelear contra la serpiente porque hay una enemistad, hay un conflicto, hay una guerra. Dios no nos ha llamado a edificar religiones. Dios nos ha llamado a pelear una guerra contra la serpiente. Ahora, aquí se dice una cosa: ¿qué hará la serpiente? ¿Qué hará la serpiente? La serpiente, ¿qué es lo que hará con la descendencia de la mujer? Le morderá el talón. Pero ¿qué hará la simiente de la mujer? Le aplastará la cabeza. En esta guerra contra la serpiente, Dios no nos dice que la serpiente no nos golpeará. Dios no nos dice que la serpiente no nos tocará. No, nos dice que la serpiente nos morderá. Nos dice que la serpiente nos hará un daño, y es morder. Y es aquí donde quiero hablar del daño de la serpiente en nosotros, que es la muerte. La muerte es lo que vino a nuestra vida por la obra de la serpiente y por la obediencia nuestra a la palabra de la serpiente. A partir de este momento, el hombre queda sujeto a la muerte. A partir de aquí, el género humano no vivirá a perpetuidad. A partir de aquí, sus días son contados. Y comienza a hablarse ya de la edad. Y comenzaremos a experimentar a partir de aquí el proceso de descomposición de la vida. Y por eso el ser humano tiene ahora un ciclo en el cual va ascendiendo hacia una plenitud de vida, y luego comienza a descender, a perder sus facultades, sus capacidades, sus energías, hasta que termina postrado bajo tierra. Ahora, la pregunta es, ¿y esto es para siempre? ¿Esto será así y ya no hay más esperanza? ¿Será entonces la muerte lo que nos queda para siempre? La simiente de la mujer, dirá la Biblia en Gálatas 4. Vamos a ver Gálatas 4. Gálatas 4:4. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. Hablamos de la simiente entonces de la mujer. Nacido de una mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué, hermanitos? Para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Dios mismo
tiene que entrar en la escena de la historia. Dios mismo tiene que tomar nuestra condición para convertirse en simiente de la mujer y cumplir la palabra de Génesis 3:15. Si bien la serpiente viene mordiendo a todo el género humano, pero Dios ha decidido que llegue la hora en que la simiente de la mujer le dé el golpe terminal a la cabeza sobre la serpiente. Pero no lo puede hacer cualquier mortal. Dios envía a su Hijo convertido en simiente de mujer. Ahora, como simiente de mujer, Él también va a experimentar la mordida de la serpiente. Como hijo de la mujer, también experimentará la mordida de la serpiente, que es la muerte. Pero como descendencia de Dios, como hijo de Dios, será Él quien cumpla Génesis 3:15, no solamente de ser mordido, sino de destriparle la cabeza a la serpiente. Eso dice la Biblia, hermanos. Y por eso dice Hebreos 2. Vamos conmigo a Hebreos 2. ¿Están ahí, hermanitos? Hebreos 2:14. Por tanto, Hebreos 2:14, ya que ellos son de carne y hueso, o sea, nosotros, los seres humanos, somos de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana mediante la muerte. Él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. El Hijo de Dios, siendo que iba a redimir a la descendencia de la mujer, y que era la descendencia de la mujer quien golpearía a la serpiente, el Hijo de Dios tenía que convertirse en simiente de la mujer, y por tanto se hizo hombre de carne y hueso como nosotros. Y ese hombre de carne y hueso, semejante en todo a nosotros, de carne, de sangre humana como nosotros, un día se encarnó en el vientre de María, y un día creció en Palestina, creció en Galilea, creció en Nazaret, y comenzó a crecer, y un día el Padre le iluminó y le hizo comprender su llamamiento. Un día Jesús entendió el llamamiento de su Padre y comenzó a predicar, a enseñar, a hablar. Él comenzó a llevar salvación a través de la palabra y los milagros. Y su palabra le trajo conflictos, como lo vimos anteriormente en los mensajes. Su palabra le trajo consecuencias. La tarea que el Padre le había encomendado, Él comenzó a predicar, comenzó a enseñar. Y esto traerá la muerte sobre Él. Y quiero que veamos brevemente dos pasajes de la Biblia. Libro de Isaías. Libro de Isaías. Hay ventanas que tal vez puedan cerrar un momento, hermanitos, porque le den la cara a los hermanos. Libro de Isaías. Vamos a ver rápidamente dos momentos. La muerte golpea a Jesús. Isaías 53. Versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el poder del Señor?
creció en su presencia como vástago, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Estamos hablando en una palabra de Isaías, una palabra profética de Isaías. Hablamos de Jesús. Versículo 3. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos, lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Oiga esto. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados. Murió entre los malhechores. Aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Lucas. Estamos hablando del momento en que la serpiente muerde la simiente de la mujer, que es Jesús. Vamos a Lucas. Capítulo 22, ahí arranca todo. Quiero que vea ese momento de la muerte de la serpiente, cómo está rodeado de tantas cosas que nos hablan, que pareciera que el mal siempre va a triunfar, que pareciera que la muerte siempre va a triunfar. Cuando la serpiente muerde, usted siente como que en esta vida el mal tiene la última palabra. Usted siente como que los malos siempre van a ganar. Quiero que vea este momento en la vida de Jesús. 22:47. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba y al frente iba ¿quién, hermanito? Uno de quienes, cuando la serpiente muerde, siempre usa gente cercana a usted. Cuando la serpiente muerde, siempre toca a uno en quienes usted confiaba, a uno que estaba cerca de usted. Y por eso ese momento duele más, afecta más, porque el diablo cuando muerde, muerde donde a usted le duele. Uno de los 12
se acercó a Jesús para besarlo. Y Jesús le dice: Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Y dice más adelante, 54. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Y una criada lo vio ahí sentado a la lumbre y lo miró detenidamente y le dijo: este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó: tú también eras uno de ellos. No, hombre, yo no lo soy, contestó. Como una hora más tarde, otro lo acusó diciendo: seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, le dijo Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. No solamente la mordida de la serpiente, que es la muerte, el predominio del mal, no solamente le traicionan los cercanos, sino los que le habían jurado amor eterno hasta la muerte. Ahora dicen: yo no lo conozco. Cuando el mal triunfa, cuando el mal parece triunfar, tú te sientes que estás solo y abandonado. Que el que te dijo: yo soy tu pana, viejo, hoy usted lo llama para pedirle ayuda, ni le conteste el teléfono. El que le dijo sí hasta la muerte, mentira. La hora de la muerte es oscura. Y sigue diciendo: lo capturan, lo llevan ante Pilato y Herodes, que es lo que narra el final del capítulo 22. Y luego se entra al capítulo 23. Y quiero concentrarme en el versículo 15. Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que nos lo devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Así que, dice Pilato, le daré una paliza y después lo soltaré. Pero todos gritaron a una voz: llévate a ese y suéltanos a Barrabás. Es que en la hora de la muerte pareciera que prefieren lo peor y lo desprecian a usted. Llévate a ese y mejor deja libre a Barrabás. Dice el pasaje: a Barrabás lo habían metido en la cárcel por una insurrección en la ciudad y por homicidio. Oiga esto. Imagínese, el pueblo está diciendo: mejor queremos que viva ese homicida llamado Barrabás y mejor que muera este. Tremendo. Cuando la gente prefiere la vida de los que matan y no la del inocente. Cuando el mal reina, pareciera que todo es un caos. Y sigue diciendo:
Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló otra vez al pueblo, pero ellos se pusieron a gritar: crucifícalo, crucifícale. Y por tercera vez Pilato habló y dijo: pero ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que le merezca la pena de muerte, así que le daré una paliza y lo soltaré. Pero a voz en cuello, ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara y con sus gritos se impusieron. Por fin Pilato decidió concederles su demanda. Soltó al hombre que le pedían, el que por insurrección y homicidio había echado en la cárcel, y dejó que hicieran con Jesús ¿el qué, hermanita? Lo que quisieran. Qué tremenda la hora de la muerte. Pareciera que se elige por la muerte y no por la vida. Jesús está allí y van a hacer con él lo que quieran. Qué momentos más difíciles cuando usted siente que hacen con usted lo que quieren y parece que no hay esperanza, que no hay luz, que no hay salida. Y sigue diciendo, 26. Cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y le dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por su simiente, por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, y a las colinas cúbrannos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué no sucederá cuando esté seco? Llevaban con él a 2 criminales para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. 35. La gente por su parte se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otro, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él, le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Versículo 44. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario se rasgó en 2. Entonces Jesús exclamó con fuerzas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo seguían desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino
y lo puso en un sepulcro cavado en la roca en el que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de la preparación para el sábado que estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. Y aquí termina el día. Oscuridad, soledad, muerte y abandono. Y pareciera por momentos que esa es la historia de la vida humana. Y pareciera que la tragedia toca a las puertas nuestras una y otra vez. Y pareciera que los malos gobiernan, que los corruptos dominan, que la muerte cabalga, que la mentira es premiada. Y pareciera que la oscuridad reina sobre la tierra y no se puede hacer más nada. Pero no llega hasta aquí el Evangelio. No clausura aquí la buena noticia. Esta simiente de la mujer no se quedará para siempre en la tumba. Pero eso lo veremos con gloria el domingo. Hoy, hermanos, solo quiero que aprendamos una cosa. Hemos de vivir momentos en la vida donde las tinieblas parecen que reinan. Y esto no significa que Dios se ha olvidado de nosotros. Hay momentos que parece que la turbación reina en nuestra vida, pero esto no significa que Dios ha fracasado. Hay momentos en que la soledad puede embargar su vida. Hay momentos en el que usted crea que es un caos su existencia. Esos momentos no estuvieron ausentes en la vida de Jesús. Jesús experimentó la mentira, la traición, el abandono de los más cercanos. Él experimentó las humillaciones más terribles. Él experimentó todo lo que quisieron hacer con él. Y solo por una razón. Porque era la misión que el Padre le había encomendado. Era el llamamiento que el Padre le había hecho. Era su llamado divino. Ofrendar su vida para que nosotros viviéramos. La salvación no fue gratuita, hermanitos. La salvación costó la sangre preciosa de Cristo Jesús. Nuestra salvación es carísima. Nuestra libertad en Cristo es carísima. La obra de Dios en nosotros no es barata. Su Hijo ofrendó su sangre por nosotros. Y quiero terminar con Hebreos 2:14. Con Hebreos 2, 3 y 4, perdón. Hebreos 2. Hebreos 2 y Hebreos 10. Ténganme listos los dos capítulos, por favor. Versículo 1 de Hebreos 2. Por eso es necesario, iglesia, que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo.
Porque si la palabra anunciada por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, la pregunta ahora es, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo estamos cuidando nuestra salvación? Esta salvación que costó vergüenzas y humillaciones. Vergüenzas y humillaciones que nosotros no estamos dispuestos a hacer muchas veces por Él. Cuántas vergüenzas pasó por nosotros y cómo nos cuesta pasar vergüenzas por su obra gloriosa. Cuánta humillación le costó a Él pasar por nuestra redención. Y con qué poquito nosotros abandonamos su camino porque no soportamos que nos humillen. Cuánto esfuerzo y sacrificio hizo Él para obrar la voluntad del Padre. Y con qué miseria nosotros respondemos muchas veces al llamado divino. Con qué amplitud Él decidió obrar por nuestro bien. Y las miserias con las que salimos nosotros para responderle a su gracia. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo cuida usted la salvación? ¿Cómo protege la salvación? ¿Cómo cuida el tesoro de la vida eterna? ¿Cómo cuida su llamamiento? ¿Cómo cuida su vida cristiana? ¿Cómo cuida su espiritualidad? ¿Cómo cuida su servicio? ¿Cómo cuida la oración? ¿Cómo cuida la palabra? Lo que a Él le costó la vida, no pretendamos que no reclame nuestra vida, hermanitos. Lo que a Él le costó toda su existencia, no esperemos que la salvación se complazca con pedazos de nuestra vida. La salvación de Dios reclama toda nuestra vida, todo nuestro esfuerzo, todo lo que somos, todo lo que tenemos. El tema aquí no es la iglesia, es la salvación. Si Jesús hubiera obedecido al Padre por el trato que le dieron sus hermanos, si Jesús hubiera obedecido al Padre por el trato que recibió de los vecinos, si Jesús hubiera condicionado su obra al Padre, su obediencia al Padre, por lo que de Él decían, ustedes y yo todavía estaríamos muertos en delitos y en pecados. Pero porque Él no consideró lo que los hombres le dijeron y le hicieron como determinantes en su fidelidad a Dios, porque Él consideró que lo único que contaba era ser fiel a su Padre que le había llamado, Él llegó hasta el final, hizo una obra grande que ustedes y yo no podemos tener en poco, hermanitos. No juegue con su vida espiritual. No juegue con su salvación. No juegue con la vida eterna. No juegue con su llamamiento. No juegue con el servicio. No tenga en poco la obra de Dios. Y dice Hebreos 10, y aquí termino, iglesia. Versículo 28 de Hebreos 10, y aquí cierro la palabra. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes
que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia. ¿Qué tenemos si descuidamos la salvación? Si ofendemos al Espíritu, ¿qué nos queda? No estoy hablando solo de venir a la iglesia, hermanos. Estoy hablando de hacer compromiso de vida con Dios como lo hizo Jesús. Ser cristianos es ser discípulos. Y ser discípulo es seguir el camino de Jesús. Y el Evangelio nos muestra el camino de Jesús. Y yo les pregunto, ¿es el camino que estamos andando? Cuando ustedes lo miran mal, lo ofenden y lo dañan y agarra carrera y se va y deja tirada la obra del Señor o la vida cristiana, ¿ese es el camino de Jesús? ¿Salió Jesús corriendo cuando se burlaron de él? Cuando les pusieron la corona de espinas, dijo él, no, esto sí, no, cualquier cosa menos esto. Cuando lo escupían, decidió renunciar. Cuando lo azotaban, cuando lo abofetaban, cuando se burlaban, cuando le quitaron la ropa y la rifaban. ¿De verdad seguimos ese camino? ¿O somos religiosos de iglesia? ¿O seguimos a Jesús? Esta tarde, antes de irnos, debemos meditar. ¿Qué grado de compromiso tengo yo con Jesús de Nazaret? ¿De verdad Él es mi Señor? ¿De verdad a Él lo sigo yo? Pónganse de pie, hermanitos. Pregúntese ahora si usted va a la iglesia o si sigue a Jesús. Si solo va a la iglesia pero no sigue a Jesús, somos religiosos. Pero si vamos a la iglesia como una consecuencia de seguir a Jesús, por donde Él caminó, por donde Él anduvo, las opciones que Él tomó. Él no tenía muchas cosas, dice el Evangelio. Pero para cumplir la voluntad de su Padre, puso lo que tenía. Y lo que tenía era su vida. Es lo que tenía, su vida. Y nosotros, ¿qué ponemos para la obra de Dios? Decía un antiguo himno, mi vida di por ti. Mi sangre derramé y tú quedas por mí. Desprecio yo sufrí por ti y tú que sufres por mí.